Bienvenidos a otra edición de Un Mensaje para Ti. Te habla el pastor Gilberto Vélez de la Iglesia Cristiana Misericordia y nos sentimos bien contentos de contar con ustedes en este día y en esta transmisión de nuestro programa. Al final de este programa de hoy tendrás más información sobre nuestros ministerios, horarios y cómo comunicarte con nosotros. Así que te pedimos que disfrutes de este programa. Vamos a hablar de que los creyentes han sido llamados a orar por los líderes. Los creyentes han sido llamados a orar por los líderes. Una de las cosas que estamos mirando ahora es el ambiente político. Esta situación política de este año es preocupante. Es preocupante. Ambos partidos mayoritarios de nuestra nación se han enfrascado en una lucha sin cuartel y estamos viendo tantas cosas que están provocando que el pueblo responda. Óigame bien, antes, amado, usted lo sabe, eran republicanos o demócratas, se hacía la propaganda, se ponían los anuncios y todo el mundo hablaba y decía, pero ahí quedaba. Ahorita no. La situación está tan candente, las emociones están tan elevadas, los issues son tan variados en este momento, las opiniones tan diversas, amado, que el pueblo ahora está reaccionando a esta circunstancia como nunca antes lo había hecho. Y entonces nosotros tenemos que mirar ahora qué podemos hacer, porque la justicia trata de hacer una cosa, la policía quiere tratar de mantener el orden. Hay quienes dicen que la policía es buena, otros dicen que la policía es mala, otros dicen esto, lo otro. O sea, hay una tirantez tan horrible que cada vez va tomando una dirección bien preocupante para nosotros. Sin embargo, amados, aunque usted no lo crea, estos son los momentos para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Estos son los momentos para el pueblo de Dios. Estos son los momentos para que usted y yo, unidos en una misma mente y un mismo espíritu, comencemos a desarrollar dentro de nosotros esa sabiduría que Dios ya ha implantado en nosotros, y comencemos nosotros no solamente a recibir palabra que nos ayude a continuar esta jornada, sino que ahora más que nunca, en medio de toda esta situación, es la iglesia la esperanza que tienen los Estados Unidos. Es en la iglesia, es en nuestro Señor Jesucristo, ahora más que nunca. En medio, amado, de toda esta situación que estamos siendo nosotros testigos en primera fila, a veces es difícil, escuche bien, aún para nosotros los cristianos, no formarnos nuestras propias opiniones. Claro que sí, somos seres humanos y cuando vemos esto, aún nosotros los cristianos nos vamos a formar opiniones, pero cuidado, ¿no? Como seres humanos inteligentes y como seres creyentes que somos, también nosotros tenemos el derecho de estar de acuerdo con algo o sencillamente también estar en desacuerdo. Podríamos sentirnos hasta airados, pero tenemos que mantener en mente que en momentos como este que estamos nosotros viviendo, lo menos que podemos es darnos el lujo de proyectar una imagen de coraje o de ira. Ahora más que nunca, usted y yo estamos llamados a proyectar una imagen que traiga un consenso, que traiga una unidad, que nos lleve a nosotros a meditar. El apóstol Pablo nos dio a nosotros un consejo, y también en el Salmo 4:4, que quisiera yo pensar que cuando Pablo dijo esto, lo dijo meditando en el Salmo 4:4, pero en Efesios 4:26, en la Nueva Traducción Viviente, Pablo dijo lo siguiente: además, no pequen al dejar que el enojo los controle. ¿Aló? O sea, de molestarnos, todos nos podemos molestar. ¿Me entiende, iglesia? O sea, yo quiero que la iglesia en esta mañana, que los creyentes en esta mañana, me entiendan esto que yo quiero compartirles, porque yo quiero que ustedes entiendan que nosotros somos la sal de esta tierra, que nosotros somos la luz en medio de esta tiniebla, y nosotros tenemos primero que nada convencernos a nosotros mismos de cómo nosotros vamos a responder en esta circunstancia. Pablo dijo: no pequen al dejar que el enojo los controle. ¿Cómo dice? No pequen. ¿Aló? ¿Me entendió? No pequen. Bueno, enojarnos, nos enojamos nosotros. Pero hay algo. Cuando el enojo es manipulado,
entonces, y lo lleva a usted a responder de manera airada, entonces es pecado. Dice, no los controle, dejad que el enojo los controle. No permita que el sol se ponga mientras siguen enojados. En otras palabras, lo que dice es que cuando usted sienta esa molestia, usted tiene que manejarla. Como creyentes, cuando nos sintamos molestos con lo que estamos viendo, amados, yo me molesto con cosas que estoy viendo, claro, todos nos molestamos con cosas que dicen, estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, pero tú y yo no podemos reaccionar de la misma manera que reacciona el mundo. El mundo tiene que ver una diferencia, el mundo tiene que saber que hay hombres y mujeres que también están en acuerdo y desacuerdo, pero manejan las cosas de otra forma, donde no hay violencia, donde nosotros no estamos ofendiendo. Por lo tanto, cuando hay algo que me molesta, la palabra demanda de mí que yo comience a manejar ese asunto y que no llegue la noche y me vaya a la cama, porque lo que me lleva a la cama se convierte en raíz de amargura. El Salmo 4:4 dice, esto es el salmista, dice, nos recomienda lo siguiente, algo muy parecido: no pequen al dejar que el enojo los controle. Reflexionen durante la noche y quédense en silencio. ¡Wow! ¡Qué triste, qué increíble!, ¿no? Yo quisiera pensar que el apóstol Pablo, cuando dijo aquello, fue la versión moderna del Salmo 4:4, ¿no? No pequen al dejar que el enojo los controle. Reflexionen durante la noche y quédense en silencio. Y quédense en silencio. Ahora bien, amados, el problema no se encuentra, y escuche bien lo que le estoy diciendo, el problema, y esto es un principio importante, ¿no? El problema no se encuentra en la divergencia de opiniones, sino en cómo nosotros analizamos esas diferencias de modo tal que no seamos parte de la división, sino que nosotros provoquemos a la unificación. Mi alma te alaba, Jehová. Si le puede dar al Señor un aplauso, déselo. Esto es muy importante. Escucha bien, el problema no se encuentra en la divergencia de opiniones, porque cada uno de nosotros tenemos una manera de apreciar las cosas y una perspectiva. Ahí no está el problema. Todos tenemos que estar de acuerdo en el que estamos en desacuerdo, ¿no? Todos tenemos que estar de acuerdo en que estamos en desacuerdo. Eso no hay ningún problema. Ahora, el problema está sino en la manera como canalizamos esas diferencias de modo tal que no seamos nosotros parte de la división, sino que usted y yo y la iglesia sea quien provoque a la unificación. En otras palabras, como hombres y mujeres de Dios, nosotros estamos llamados a proyectar la convicción que mora en nuestros corazones, el testimonio de la vida de Cristo en nosotros, el amor del Señor en nosotros, de cómo Dios nos amó, así también nosotros tenemos que amar. Y aunque no estemos de acuerdo, todo el mundo merece de nuestra parte un despliegue de amor y de paciencia. Mi alma te alaba, aunque esté en desacuerdo con este líder político o con este partido, como quiera, mi testimonio antecede, va por arriba, sobrepasa las expresiones de desacuerdo. Y el testimonio de la iglesia está en cómo nosotros respondemos, no en lo que nosotros sintamos, es en cómo nosotros respondemos. Ahí es donde está el testimonio de la iglesia. ¿Me escuchó bien lo que le dije? No es como nosotros nos sintamos, es como nosotros respondamos, donde descansa el testimonio de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, sobre todo en momentos como este. Amados, es normal que usted y yo podamos sentirnos molestos y hasta a veces podamos sentirnos ofendidos y tengamos la tentación de expresar nuestra opinión. Pero en nuestra respuesta, en la manera en la que nosotros actuamos, se tienen que manifestar unas características que nos definen a nosotros como gente de Dios. Y esas dos características que creo yo que en momentos como este es importante, es que nosotros tenemos que ser mansos y tenemos que tener templanza. ¿Me entendió? En este momento de violencia tan dura, tan terrible, de insultos, de ataques verbales, no solamente violencia física, pero violencia verbal, de reacciones tan horribles, nosotros necesitamos mantener ello. Mire, en Mateo capítulo 11,
y versículo 29, el apóstol Pablo dijo lo siguiente. El apóstol Pablo dijo: pónganse mi yugo y déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Ahora yo quiero que tú mires porque esta porción de la palabra es interesante, te voy a explicar por qué. Porque nosotros la usamos mucho para cuando la gente tiene muchos problemas y le digo: pues no te quejes tanto, mira, dice el Señor, ponte el yugo y olvídate, sigue para adelante. Y está bien, es aplicable, pero nosotros tenemos que tomar esta porción y estas palabras que dijo Jesús dentro del contexto del momento, dentro del contexto del momento. Y cuando el Señor hace esta declaración, la hace porque el pueblo estaba viviendo un momento difícil. Eran momentos de una lucha muy profunda a nivel nacionalista, o sea, desde el pueblo. El gobierno romano estaba, óigame, encima del pueblo. Había persecución, había tirantez, y en momentos de todo eso que está Jesús ahí, entonces el pueblo está en una tensión. En los momentos que Jesús estaba caminando, escuche bien, en los momentos que Jesús estaba caminando en el mundo, que dijo esas palabras, el pueblo judío estaba experimentando una de las persecuciones más grandes en Jerusalén. ¿Ok? Estaban experimentando uno. La tensión política y la tensión religiosa, porque no tan solo estaban siendo los judíos perseguidos por el gobierno romano en Jerusalén, sino también que lo que se consideraba el Sanedrín, que era la rama ejecutiva de la religión hebrea y del gobierno hebreo en ese entonces, también perseguía a la gente. Entonces eso era una cosa tremenda. Jesús viene en todo ello y se comienza a identificar como Mesías, y comienzan a mirar, pero entonces Él nos va a liberar. Y el Señor les da la primera lección y le dice: ¿sabes cómo es esto? Pónganse mi yugo. Pónganse mi yugo. Pónganse mi yugo. Mire, estaba leyendo en unos libros que estaba estudiando, y dice que no se presentan evidencias, pero se piensa que Jesús, él era carpintero, y junto con su padre, una de las cosas que ellos hacían eran yugos, porque se usaba mucho, porque la mayoría del pueblo de Israel en aquella época eran agricultores. Fueran que tuvieran su propia finquita, como fuera que tenían la finquita rentada, como fuera que trabajaran para una persona, como quiera que fuera, en su propia finquita, su propio rancho, ¿no? Trabajaban en la agricultura. Entonces, esto era una cosa tremenda. Entonces el Señor le usa un lenguaje que ellos pueden entender, porque la mayoría del pueblo era agricultor. Entonces el Señor, para expresar el mensaje, le dice: pónganse mi yugo. Y le dice: déjenme enseñarles. Ponte mi yugo. Wow. O sea, algo difícil, ¿no? Ponte y déjame enseñarte. ¿Por qué? Porque yo soy humilde y tierno de corazón. Aló. Y encontrarán descanso para el alma. En otras palabras, ponte mi yugo y déjame decirte algo y enseñarte algo. ¿Sabes por qué? Déjame mostrarte. Quiero que lo veas en mí. Yo soy humilde y tierno de corazón. Soy humilde y tierno. O sea, tengo un carácter humilde. En otras palabras, no soy arrogante, no me levanto contra las opiniones, no me levanto así contra el César, no me levanto así que lo pudiera haber hecho, no me levanto, y al tope de ello dice: soy tierno de corazón. Indica: mis pensamientos son pensamientos que van expresados de una manera correcta. Y dice: si haces eso, vas a encontrar descanso para tu alma. Wow, denle ese aplauso, gracias Señor. Descanso para tu alma, ¿no? En otras palabras, yo no sé usted, pero uno mira cosas a veces que uno se molesta. Y uno, como que uno, óigame, pero esto no se puede, esto no se puede permitir. Como decimos nosotros, hay cosas que me roban la paz. ¿Lo decimos o no lo decimos? ¿O nada más el pastor Vélez es el único que lo dice? No, lo decimos, ¿no? Esto me roba, esto me quita la paz, me roba la paz. Es algo que me intranquiliza. Cuando nosotros seguimos el consejo, dice el Señor, tú vas a encontrar descanso para tu alma. En otras palabras,
vas a estar calmado y las situaciones que están mirando no vas a actuar agresivamente, sino vas a actuar de una manera diferente. Amado, en toda circunstancia que nos afecte, hay algo que tú no puedes perder de vista, es que Jesús nos inspira a que adoptemos una actitud humilde, simple y paciente, de manera tal que estemos preparados para tomar decisiones y las tomamos en paz y no tomamos decisiones en incertidumbres. Todo lo que el Señor quiere es que cuando tú sobrepases ese momento, detrás viene una decisión y tú no tomes esa decisión de una manera difícil, la tomes en paz y no la tomes en incertidumbre. Aleluya, aleluya. ¿Sabes por qué? Porque la diversidad de opiniones y divergencia de opiniones nos lleva a nosotros a la incertidumbre. Amados, te quiero decir algo. Manejar las cosas a conciencia, tenemos que manejar las cosas a conciencia de que estamos obedeciendo la perfecta voluntad de Dios. Cuando tú y yo hacemos eso, eso trae a nosotros un remanso de paz. En Juan capítulo 14, verso 27, el apóstol dijo lo siguiente: les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. La paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. En otras palabras, Reina Valera dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, y no como el mundo os la da, yo la doy. Mi alma te alaba, Jehová. En otras palabras, mis amados, todo lo que Jesús está diciendo en medio de toda esta adversidad, en medio de toda esta persecución, en medio de todo lo que el gobierno romano quiere hacer, en medio de todo lo que la pandemia nos está haciendo, en medio de todo lo que la violencia en nuestra nación está haciendo, el Señor les dice: mi paz os dejo. En otras palabras, las convicciones de mi palabra yo se las entrego, no como el mundo os la da. Claro, porque no hay convicciones allá ni principios que puedan edificar. Ahora mismo nuestra nación está polarizada, pero la palabra de Dios puede traer la unificación. Aleluya. Y nosotros, el pueblo de Dios, tenemos que proyectar: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo os la da, yo se las doy. Por eso dice: cuando ustedes reciben y viven por estas convicciones, no tengan miedo y no se angustien. Amados, la paz que el Señor hablaba es muy diferente a lo que nosotros pensamos paz, ¿no? Ausencia de problemas. No, Señor. Lo que el Señor dice es que en medio de todo ello, mi conocimiento y mis convicciones te van a mostrar el camino, y no vas a sentirte ni angustiado, ni vas a sentirte con miedo, porque aunque estés en medio del problema, sabes que Jehová de los ejércitos está contigo. Mi alma te alaba, Jehová. Aleluya. Quiero dejarle brevemente dos puntos. Primero de ellos es: más que un mandato, es un decreto que oremos por nuestros líderes. Ahora bien, todo lo que estamos viendo es una divergencia de opiniones y va en contra del liderato de nuestra nación, ¿no? Por un lado, el presidente Trump; por otro lado, el señor Biden; por otro lado, todas estas cosas, Pelosi, y lo que hay es un despapalle. Es un despapalle que no tiene medida, ¿no? Esto es algo horrible, tremendo, ¿no? Pero la manera en la que el mundo pues quiere resolver el asunto es: pues vamos a hacer un debate, pues vamos nosotros a realizar las elecciones, vamos. Mira, amado, esas son cosas que se hacen, claro que sí, son buenas y todo, pero la nación necesita algo mucho más profundo. La palabra dice que la nación necesita que sea sanada nuestra tierra. No, mi alma te alaba, Jehová. Nuestra tierra tiene que ser sanada. Y la manera que la sanidad para nuestra tierra puede llegar es a través de la iglesia, a través de nosotros en momentos como este. Y una de las cosas que nosotros tenemos que mostrarle al mundo es que aunque aquí usted sea republicano y el otro sea demócrata, a la hora de la hora nosotros oramos por Trump, oramos por Biden, oramos por la señora Pelosi, oramos por él. Porque a eso es que nos manda el Señor. Porque eso es lo que sana la tierra. Cuando tiene a un cuerpo de gente y de creyentes y de ciudadanos que en medio de toda esta situación se levantan en oración por los líderes. Aleluya. Yendo por arriba de las barreras partidistas y de las ideologías políticas, ¿no? Y de todo eso, yendo por arriba. Mire, en 1 Timoteo 1:1, él comienza esta carta
a Timoteo diciéndole: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Señor y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Entonces el apóstol Pablo le va a compartir un consejo y quiere que ellos sepan algo interesante. Lo que te voy a decir, quien te los va a decir y lo que te voy a decir viene por un mandato de mi Padre, de mi Señor. La palabra que él utilizó en griego es epitage, y esa palabra significa decreto, y esa es una palabra que usaban los griegos para las obligaciones que le imponían a una persona alguna ley que era inviolable. En otras palabras, Pablo le está diciendo: mira, Jesús, yo vengo por mandato del Señor, y todo lo que yo diga viene por mandato del Señor. Epitage es un decreto, indica que lo que Dios dice es algo inviolable, que en medio del anhelo y el deseo de Dios que su pueblo se convierta en una estructura de intercesión, eso es inviolable. La palabra mandato así lo dice. Eso significa que Pablo ha sido enviado con una palabra en un mandato inviolable. Amados, esto es lo que Pablo quería hacer, era realmente llamarle la atención allí, decirle a Timoteo: mira, Timoteo, porque Timoteo era pastor de una iglesia en Éfeso, lo que ahora es Turquía. Y esa era una ciudad metropolitana grande, próspera, de mucha economía, pero era una cosa terrible. Allí había problemas y circunstancias y adversidades, y el pueblo de Dios estaba siendo oprimido. ¿Sabe por qué? Mire, el pueblo de Dios tenía lo siguiente: el gobierno romano los oprimía. Y ahora, ¿sabes qué problema había en Éfeso en aquel entonces? La influencia griega. Y tú sabes qué era lo que pasaba con la influencia griega, que el Sanedrín estaba dividido, o sea, los judíos estaban divididos entre aquellos que eran judíos súper ortodoxos y no querían que nada entrara, y los que habían asumido el estilo de vida griego. Mire, ¿usted sabe cómo estaba la cosa? Que la mayoría de estos judíos no hablaban hebreo, lo que hablaban era griego. Por eso el Nuevo Testamento se escribe en griego. Bueno, primero porque era el lenguaje oficial, pero segundo, porque la mayoría de estos hebreos no hablaban hebreo. Entonces, en medio de todo ello y en medio de toda esa división, Pablo le dice: mira, lo que está pasando en la iglesia, esto se acaba con la oración. Lo que está pasando en Estados Unidos, esto se acaba con la oración. Esa es nuestra esperanza. Hay un principio, amado. El cristianismo, escucha bien, el cristianismo llega al mundo en un momento de mucha inseguridad personal. Y aún hoy día el cristianismo sigue siendo la esperanza en un mundo que cada vez se siente más incierto. El cristianismo llega al mundo para un momento como este. Mi alma te alaba, Jehová. La iglesia de Jesucristo ha llegado para un momento como este. El año 2020 es el año de los hombres y mujeres de Dios. Es el año de nosotros levantarnos con nuestra palabra y nuestras convicciones y mostrarle al mundo que en medio de toda esta división hay posibilidad de que haya una unificación. Amados, esto es un mensaje que es sólido, un mensaje que es crítico. En 1 Timoteo capítulo 2, versículos 1 y 2, 1 Timoteo 2, 1 y 2, dice lo siguiente: en primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ello. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad. Mira, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila. No, ustedes no se dieron cuenta de eso. ¿Lo vieron ahí? ¿Por qué razón es que yo tengo que orar por los líderes políticos, por el presidente, por todo lo que está en autoridad, aunque no esté de acuerdo? ¿Sabe por qué tengo que hacerlo? Para yo tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Pablo le está tirando con todo y todo a Timoteo. Le está diciendo: no, este asunto se resuelve, que la iglesia se tiene que... dice la palabra que en el versículo 1 dice: intercede a su favor
y da gracias. Intercede a su favor y da gracias por ellos. Amados, tenemos que orar, y eso para que nosotros sintamos vivir una vida pacífica, tranquila. ¿Usted sabe lo que es uno sentirse que no hay rencor en nosotros? ¿Tú sabes cómo tú respiras cuando tú no tienes rencor por nada? Cuando tú escuchas las noticias, no te gusta lo que estás escuchando, pero tampoco tu corazón se ha llenado de coraje. Esa es una vida pacífica. Amado, hay algo que yo quiero que tú sepas. El deseo de Dios es que la iglesia se convierta en una intercesora eficaz a favor de este mundo. Eso es todo lo que el apóstol Pablo le está diciendo. Aleluya. Amado, hay otro principio que sigue a este. Rapidito se lo voy a dar. La intercesión abre el entendimiento de los seres humanos. Aleluya. La intercesión. A veces usted piensa, ¿por qué este se dice esto? ¿Por qué este dijo lo otro? Vamos a interceder por ellos para que el Señor le amarre la boca a la gente y no diga las cosas como las dicen. La intercesión, amado. Amado, en el versículo 2 nos exhorta que oremos por los reyes y por todo lo que está en autoridad. Amado, el evangelio incluye a los de arriba como también a los de abajo, al presidente como también al alcalde más humilde. Aleluya. Amado, este principio, este pasaje es un principio cardinal importante de la oración cristiana en medio de nuestra comunidad. En el tiempo antiguo, escuche bien, en el tiempo antiguo puede que los reyes fueran unos perseguidores increíbles, y los que estaban en autoridad en aquel entonces Timoteo estaba manejando un asunto muy difícil, que había gente que estaba en autoridad que se había propuesto erradicar el cristianismo. Pero ¿sabe qué? La iglesia nunca, ni siquiera en los tiempos cuando la estaban persiguiendo con el más cruel sadismo, dejó de orar por ellos. Escucha bien este principio. No importa cuánto pueda usted estar en acuerdo con los líderes gobernantes de nuestra nación, tenemos que orar e interceder por ellos. Eso es lo que manda la palabra del Señor. Aleluya. Segundo punto, para terminar. Los creyentes que interceden modelan las características de un buen cristianismo. Los creyentes que interceden modelan las características de un buen cristianismo y de ser un buen ciudadano. Amados, cuando nosotros oramos por la gente, por los líderes, establecemos justicia y establecemos gracia para ellos. Y la iglesia no debiera ser, o nadie debería decir que la iglesia es discriminatoria. ¿Me escuchó? Nadie debiera decir que la iglesia es discriminatoria. No. Nosotros odiamos el pecado, pero amamos al pecador. Judas, capítulo 1, versos 22 y 23. Judas 1, 22 y 23 dice: tengan compasión de los que dudan. Yo quiero que ustedes escuchen esto en la Nueva Traducción Viviente porque es excelente. Tengan compasión de los que dudan. A otros, sálvenlos arrebatándolos del fuego. Compadézcanse de los demás, pero tengan cuidado. Aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo. En otras palabras, amados, nosotros no somos discriminatorios. Nosotros oramos, amamos, lo que sea. Nosotros no tenemos que estar de acuerdo con las plataformas políticas que vayan en contra de nuestras convicciones. Si hay alguien, un líder político que está a favor del aborto, yo soy creyente. Yo estoy en contra del aborto, porque es el crimen, es asesinato, es homicidio. Pero yo oro por esa persona para que Dios alumbre su entendimiento y para que esa persona tenga la oportunidad de salvación. Yo no estoy de acuerdo a su plataforma política, pero tampoco soy su enemigo. No me escucharon. No estoy de acuerdo con su plataforma, pero tampoco soy su enemigo. Amados,
Hay un principio que con quiero cerrar. Hablamos los principios con amor, porque así los tendremos en el espacio donde ellos podrían alcanzar el Evangelio. ¿Entendió? Hablamos los principios con amor, porque así los tendremos en el espacio donde ellos podrían alcanzar la salvación del Evangelio. A mí me han criticado mucho porque cuando está en la época de la política yo traigo todos los políticos aquí. Y ellos vienen y yo oro por todos ellos. Y muchas personas me han llamado a mí para decirme que por qué yo hago eso, que por qué tú traes a esa persona, y por qué tú trajiste a ese otro, que ese otro tal cosa. ¿Sabes por qué los traje? Porque cuando ellos entran por esa puerta, ellos no están en su podium político, están en el terreno de Dios. Este es el espacio. Y este es el lugar donde ellos van a escuchar una palabra de amor, una palabra de inspiración. Están aquí y cuando están aquí, el Evangelio va a llegar a sus vidas. Recuérdate de esto, que el Evangelio no vino para edificar a los buenos, vino para salvar a los pecadores. Mi alma te alaba. Dale ese aplauso grande al Señor. El Evangelio no vino a edificar a los buenos, vino a salvar a los pecadores. Dijo Pablo, de los cuales yo soy el primero de ellos. Si nosotros hacemos todo esto que yo le digo, no solamente seremos una bendición para el pueblo, seremos una bendición para nosotros mismos, para nuestras familias, para nuestros hijos. Vamos a crear generaciones de hombres y mujeres y de ciudadanos que van a aprender a amar su nación y a respetar su nación y a respetar nuestra bandera. Pero esto es lo que yo quiero que ustedes aprendan. Vamos a convertirnos en la estructura de intercesión de los Estados Unidos de Norteamérica, de nuestro pueblo de Laredo, de nuestra ciudad. Vamos a orar, amados. Amantísimo Padre Celestial, venimos delante de ti en este momento pidiéndote como pueblo que nos ayudes a ser la sal de esta tierra, a ser la luz en medio de las tinieblas, a convertirnos en momentos como este en la estructura de intercesión de esta nación, Señor. Nuestra patria, los Estados Unidos de Norteamérica nos necesitan. Los mexicanos allá nos necesitan también, Padre eterno. Necesitan la iglesia en México, aquí y en todas partes. Levantarnos en medio de nuestras naciones y levantarnos con poder y con unción. Y Señor, declarar que tú eres el Señor por arriba de todo. Y vamos a amar a todos los líderes y vamos a orar por ellos. Y tu palabra nos manda y nos da un decreto de interceder por aquellos que están en autoridad y lo vamos a hacer. Estemos de acuerdo con ellos o no, vamos a pedirle que les bendiga, Dios. Que les llenes de sabiduría y que los uses, Padre eterno. Tú puedes hacerlo, Dios mío. Tú puedes hacerlo, Señor. Y esto limpiará nuestras almas en el nombre de Cristo Jesús. Espero que el mensaje de este día haya sido de bendición para tu vida. Si al transcurso de este mensaje has reconocido que necesitas a Jesús como tu Salvador personal, por favor, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te invito a mi corazón. Te reconozco como mi Salvador personal y te pido perdón por mis pecados. Gracias por registrar mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si tú has respondido a este mensaje de manera positiva, entonces te invito a que nos visites al auditorio de la Iglesia Cristiana Misericordia en el 4519 del Mall Boulevard, aquí en Laredo, Texas. Si el mensaje de este día fue de bendición para tu vida y deseas escucharlo nuevamente, puedes llamar al 956-712-2484 y pedir tu copia gratis. También puedes encontrarnos en las páginas del internet en www.icm.church. Así que Dios te bendiga y esperamos contar contigo en nuestra próxima edición.